pues planteo un par de ideas. Me ha gustado cómo has orientado el tema, ¿no? Al hablar de que los medios de comunicación no son medios de comunicación. ¿Cómo lo has llamado? Eran medios De difusión. de difusión, efectivamente. La palabra difusión se aplica muy bien. Claro, hay que ver qué es lo que difunden en realidad. Bueno, la comunicación es cuando es bidireccional, como estamos hablando ahora aquí en comunicación, pero un medio directamente, una televisión, por ejemplo, una radio sí, porque los oyentes pueden intervenir, pero en fin, o sea, desde luego una televisión no puede ser un medio de comunicación, sino solo un medio de difusión. ¿Y qué es lo que difunde? Pero yo creo que la función principal de los medios de difusión, voy a decir comunicación porque es lo que nos sale, en realidad es la de difundir sentimientos. Sentimientos que nos condicionan cómo reaccionamos ante las cosas. O por lo menos es la sensación que yo tengo o lo que se deriva del análisis de cómo actuar. ¿Qué dos tipos de sentimientos transmiten? Pues tienen dos sentimientos básicamente hoy en día. Tenemos una sociedad en la que hay un gran malestar social. Eso es evidente. Entonces es como ellos desvían el malestar social en la dirección que ellos consideran correcta. Y la dirección correcta son dos direcciones, porque depende del ciudadano. Está el ciudadano crítico, el ciudadano más formado, al que lo que quieren es, al que quieren básicamente, lo que buscan para ese ciudadano es abrumarlo. Es decir, buscar un sentimiento de entristecimiento, de apatía y de sensación de impotencia. Y eso es lo que intentan hacer, por ejemplo, con la gente como nosotros. Y lo hacen de muchas maneras y además mucha gente, muchos de nosotros, lo que actuamos después de esa difusión es como redifusores de ese sentimiento. Es decir, cuando, por ejemplo, ante el caos medioambiental en el que nos encontramos, ¿no? La crisis del cambio climático. Bueno, pues todos aquellos que no quieren que eso se resuelva porque sus intereses están en juego, lo que utilizan es, lo que hacen es mandar muchas noticias negativas. Muchas noticias negativas. Por ejemplo, yo estoy en una asociación, la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono. Pues yo encuentro con que mucha gente lo único que hace es retransmitir lo mal que están las cosas. Y ese es el sentimiento más desmovilizador que hay en el mundo. La sensación de que todo está tan mal que no hay posibilidad alguna de cambiarlo. Esa es una cosa que hacen muchos medios de comunicación. Y parecen medios críticos y parecen medios que nos están transmitiendo lo mal que está el mundo y, por tanto, que nos están incentivando a cambiarlo y no están haciendo eso. Lo que están haciendo es abrumarnos ante el peso del mal que ha caído sobre nosotros. Y eso es lo que hacen con la gente que es de nuestro palo, digamos, o la gente que está un poco más formada. Y con el resto, con el ciudadano que no es crítico, pero que se siente molesto ante unas situaciones que le afectan y que son negativas, lo que hacen es encolerizar. Justo lo contrario. A ese tipo de ciudadano lo que hacen es buscarle, pincharle, para que se sienta extremadamente cabreado, pero cabreado no con quien tiene que estarlo. No buscan explicar las causas de los problemas, sino buscan chivos expiatorios. Y entonces no hacen más que transmitir y vincular lo que sucede y los sentimientos negativos que eso nos provoca con ciertos perfiles, con ciertas personas. Y si es posible, con aquellos que queremos cambiar las cosas. Por ejemplo, pongamos con Unidas Podemos. Todo lo que se transmite sobre esta organización es negativo. Son los que quieren, los que más están vinculados a la idea de cambio y precisamente a la idea del cambio le vinculamos todos los sentimientos, todos los hechos y todas las cosas negativas. Pues yo qué sé, con lo de Vallecas del otro día, ¿no? Pues se ha utilizado para enmierdar y lanzar sentimientos, imágenes y hechos negativos, como es la violencia, el conflicto, ¿no? Vincularlos con la gente que se opone al racismo, a la xenofobia, a toda una serie de cosas que están vinculadas, pues estos señores de Vox que fueron a hacer la provocación del barrio, ¿no? Del otro día. Entonces, esas dos ideas, ¿no? Los medios estos de difusión difunden sentimientos. No difunden información, básicamente difunden sentimientos, vinculando sentimientos positivos con quien ellos quieren y sentimientos negativos o imágenes negativas con quien a ellos les disgusta. Y esa es su función y eso es lo que se ve, o por lo menos lo que a mí me parece que son. Vamos a ver. Isabel, ¿no? Mira, Isabel ya está. Pero no hay problema. No hay problema, puedo pasar y sigo escuchando. No hay problema. En lo que tú has dicho, hay varios factores a mi modo de ver. Uno de ellos, la mayor parte de la información que dan
los medios. Ya en la charla anterior vimos cómo los medios tienden al espectáculo porque eso es más negocio, pero sobre todo los medios no pueden atacar a sus propios patrocinadores y esto lo evitan, pues, por ejemplo, distrayendo. El director de Le Monde Diplomatique que acabo de citar hace un momento, se habla de la información biombo, una información que se da para ocultar la otra, ¿no? Y la trivialización que hablamos en la sesión anterior, por ejemplo, también eso es lo mismo. Y lo que hemos hablado hoy de la desinformación. Y esto yo creo que tiene relación con lo que hablamos el otro día de la estrategia del shock. La desinformación, el no poder entender lo que pasa y la de crear esos sentimientos de inseguridad de que tú hablas, eso es lo que permita eso es lo que fomenta la paralización ciudadana. Y entonces nos quieren tener ahí sin que nos enteremos de nada y paralizados por el miedo de que esto todo es un desastre y muy inseguro. Pero eso es una estrategia de los medios, porque cuando quieren decir algo, lo dicen, pero que bien claro. Pero lo que pasa que, claro, si tienen que estar todo el día con espectáculo y con todo esto, pues lógicamente hay muy pocas cosas interesantes que digan. Pero, por ejemplo, el medio que menos eficacia tiene para informar es la televisión. Y esa es la que produce más sentimiento, porque es la que usa más imagen y más música. A los periódicos les cuesta más, porque hay que leerlo. Y entonces, por ahí ya viene de otra manera. La radio, hoy hemos tenido un ejemplo clarísimo, el informativo de Anna Sterling, que por cierto no la conozco de nada, no es que la tenga rabia ni nada de eso, pero hoy ha abierto el informativo de las 2 de Radio Nacional con la muerte del consorte inglés. O sea, ¿qué interés tiene eso? Es la noticia que más información ha tenido. Claro, información del corazón. O sea, eso en un programa del corazón hubiese estado bien, pero no en un informativo, porque además esa información tenía poco que ver con nuestras necesidades. Otro truco que han usado luego en la segunda parte, a partir de las 2:30, pues una información vistosa. Un señor que le han hecho un trasplante vital el mismo día en que nacía un hijo suyo. Entonces, que hayan coincidido esas dos cosas, pues vale, es una casualidad que muy bien para el señor, pero ¿qué coño nos importa a los demás? Eso no tiene ningún interés social. Y los medios de comunicación deberían informar de las cuestiones que tienen interés social, no del cotilleo. Pues las dos noticias más importantes en las que más tiempo han empleado en el informativo de las 2 de hoy ha sido esas dos, que son cosas relacionadas con la prensa del corazón. Y entonces eso es lo que llama el catalán de Le Monde información biombo, porque ocupan espacio con una información inane, ¿no? Ahora, lo que tú decías de la creación de inquietud y todo esto, pues eso yo lo veo asociado a la teoría de Naomi Klein sobre el shock para paralizarnos, ¿no? Isabel. Sí, bueno, no, simplemente corroborar lo que estáis hablando, que es muy difícil, se me escucha, ¿no? Ahora sí. Que es muy difícil salirse de este círculo porque es que las noticias, o sea, los medios informativos normales, o sea, a los que tenemos acceso normalmente, que esto ya lo he comentado una vez con Campuzano, o sea, yo me escucho la radio, veo los informativos y además me leo el periódico de vez en cuando, alguna noticia en los periódicos, por cual el país, que es lo normal o lo habitual, porque más tiempo no le dedico a eso, porque ya con la radio me repiten, además las noticias a las 10 de la mañana ya te las sabes, o a las 8:30 ya te las sabes, porque es repetir, independientemente de las emisoras que pongas por la mañana o los informativos que escuches. Y estas dos noticias de hoy
es que se llevan, bueno, la de el príncipe, el rey consorte, es que como ha sido la última, pues bueno, pues es que además es que son todos, o sea, Radio Nacional, la SER, luego la 1, luego escucho la paso, voy pasando, o sea, y todo eso es igual, se repiten, diferentes, hay poquísimas diferencias, con lo cual yo me veo envuelta en eso y lo veo muy difícil que el mundo que me rodea, que somos los ciudadanos normales, podamos salir de eso. La información que nos ha estado dando Campuzano, pues muy interesante, nos damos los procesos, los procedimientos, las actitudes, todo es un manejo muy bien, estupendo. Pero el día a día es complicado, ¿eh? Es muy complicado salir de eso y analizar algo más que lo que nos viene y la información que tenemos y la culturilla que tenemos, poder discernir nosotros, porque quiero decir que está muy bien todo lo que nos informamos y todo lo que la información que tenemos, pero lo que nos rodea con bastante amplitud es que es esto, es complicado que el ciudadano normal, los ciudadanos salgamos de esta manipulación que decís y de los intereses y tal que tienen las grandes empresas y lo que nos quieren vender. Es complicado, ¿eh? En líneas generales estoy de acuerdo con lo que dices, pero por lo menos los que tenemos estudios, pues podemos leer libros, informes y ahí está la actitud crítica y las facilidades para mejorar nuestra capacidad de procesamiento, ¿no? Vale, por mi parte. Paco. ¿Quién más tiene pedida la palabra? Porque yo ahora mismo no veo a nadie. Yo no la he pedido. ¿La has pedido tú, Paco? Pues habla. No, sí, simplemente era cómo es importante tener claves y tener las gafas, o en este caso los oídos entrenados para captar lo que se dice y lo que no se dice. Por ejemplo, no sé si os pasará a vosotras que ahora hay muy pocos medios, incluso de radio, en el que te puedas informar y formarte una opinión clara de una situación. Entonces, es al contrario, es descomponiendo, como ha hecho Antonio con aquel vídeo, lo que no dicen para obtener una información y formarte una opinión de lo que está ocurriendo. Porque es que no cuentan y tienes que... se hablaba siempre de personas que para estar muy bien informadas antes leían todos los periódicos y entonces se formaban la opinión. Bueno, quiero decir que es eso, que deconstruir lo que se vende como información, que es una simple difusión, para construir un relato que pueda aparecerse a la verdad o a lo que ha ocurrido. Yo no sé, ahora que estamos en campaña es muy evidente, muy evidente. Cuando no se habla de alguien, pues si se habla de alguien o de un partido es para hablar mal, ensalzar lo negativo, ¿no? Sí, vamos a ver. El día anterior explicamos cómo había habido una concentración de medios porque hace muchos años había más pluralidad, sobre todo porque a nivel mundial había más agencias de noticias, pero la globalización ha forzado la oligopolización, la concentración empresarial, y en este momento hay muy pocas agencias de noticias a nivel mundial. Y hay otro problema, que es que en España los medios solo cogen la información de las agencias americanas, porque, claro, también hay en China y también hay en Rusia, pero eso los medios españoles no entran. Y hay otra cosa, que antes, por ejemplo, hace 30 años, había, en los años 70, 80, había revistas que no eran periódicos, eran de análisis. Y ahí es donde realmente te ayudaban a comprender la información, porque el periodismo de hoy, el periodismo cotidiano, es el de la cosa de ahora mismo. Y lo que está pasando ahora mismo no se entiende. A lo mejor se ve. Hay que ver qué es lo que hay detrás de todo eso. Y eso
tiene que ser en un periodismo de análisis que cada vez hay menos. ¿Por qué? Quizá porque es menos rentable. Pero recordar en los años 70 la cantidad de revistas que había y han desaparecido, solo quedan las del corazón. Que quiero decir que además de las revistas que había antes técnicas, que había muchísimas revistas, mucha prensa, mucha revista escrita, pero que ahora hay otros medios por los que la gente se informa también, ¿no? Que no son los digitales, especializados. De revistas hay menos porque ya el tema del papel y esto sabemos todos que no es nada productivo y por eso han tenido que cerrarlos. Si hemos empezado esta serie de charlas es para tratar de aclarar la situación y de alguna manera este ciclo es un medio de comunicación. Lo que pasa es que bastante reducido, pero bueno, Pero muy bien. que se vaya ampliando. De todas maneras, estaría bien, porque o sea, yo creo que últimamente con la crisis y con tantos despidos que ha habido en el mundo del periodismo han surgido bastantes medios que intentan abrirse camino por otras maneras, ¿no? Porque es evidente que quien paga al flautista escoge la melodía, como quien decía, ¿no? Entonces hay medios independientes que a base de suscripción, buscan, o sea, están grupos de periodistas que buscan la independencia informativa, o por lo menos no depender de... Entonces también sería importante que entre todos, ¿no?, difundiéramos la existencia de esos medios. Y bueno, pues de los que tú que eres un buen conocedor del mundo porque yo estaba ahí antes en el chat poniendo alguno, pero ¿qué medios nos recomiendas, ¿no?, por su independencia, por su proyecto? Por ejemplo, antes has hablado de un medio pequeño que es el Contexta, o Contexto, no sé cómo sería. Contexta, yo siempre decía Contexta porque no sabía. Contexto que a mí me gusta bastante, el que podéis acceder a información muy buena y de bastante calidad. Y como ese yo creo que existen unos cuantos que se han abierto en los últimos años, porque hace 10 años no había nada. Hace 10 años teníamos el monopolio de la prensa escrita de 4 medios de comunicación, ¿no?, de estos de difusión, como eran El País, El Mundo, el ABC y La Razón, y alguno más que hubo en esto y que desaparecieron, y punto, pelota. Y ahora yo creo que hay bastante más oferta informativa de la que uno puede escoger, aunque sea minoritaria, pero la que por fin tenemos acceso a una información diferente. Porque algunos dejamos de leer los periódicos porque no había absolutamente... Yo dejé de leer los periódicos, ahora los vuelvo a leer, curiosamente. Tengo otros medios por los cuales me informo, y cuando quiero informarme de lo que el poder quiere meterme en el cerebro y cómo quieren desviar a mí y al resto de la población la atención hacia otras cosas, entonces cojo esa presa, pero para analizarla desde ese punto de vista, desde luego no para informarme. Entonces cojo pues el País, o un medio que me parece bastante decente, que es La Vanguardia, que es de los periódicos en papel, el único que encuentro que tiene algo de información medianamente decente. No sé, tú lo que opinas, ¿sí? ¿Qué medios te gustan más? No, a mí me parece que es difícil, periódicos de papel, haya información en general aceptable, porque ya vimos el otro día que en la mayor parte de los medios de papel están en manos de los bancos. Ahora, entre los digitales hay más margen. De análisis, yo creo que uno de los primeros digitales que aparecieron hace como 20 años, que es rebelión.es. Y ese periódico tiene muchísima información, por ejemplo, de Latinoamérica, y además con fuentes de allí, cosa que en otros es difícil. Hablando en vídeo. Me desactivo. Entonces, en este momento hay varios, o sea, porcentualmente pocos, pero hay varios medios digitales que, como son mucho más baratos, claro, trabajan con medios muy pequeños. Por ejemplo, Contexto, pues debe tener igual 4 o 5, son 4 o 5 amiguetes que piden colaboraciones. Pero bueno, relacionados, asociados con público y tal, pues ahí se difunde más. Y hay más casos así. Por ejemplo, Ramonet, que es el que antes se me olvidaba, el catalán que dirigió mucho tiempo
Le Monde Diplomatique. Se habla explica todas estas cosas desde hace muchos años. Ahora, otro tipo de digamos, periódicos digitales de análisis, pues hay que ir buscándolos y digamos que cada uno tendrá que ir buscando lo que le guste, ¿no? Pero ahí está el interés de la gente. Y ahora, sobre todo, con Internet sí que es más fácil llegar a informes. O sea, si quieres saber cómo está la pobreza a nivel mundial, pues vete a los informes de Oxfam o cosas así, y eso está en Internet. Ahora, hay que saber encontrar las fuentes y saber analizarlas para ver si son fiables o no, ¿no? El panorama es confuso porque es que el sistema quiere que el panorama sea confuso. Ahora, por eso, así, en círculos, aunque sean pequeños, podemos ir contando unos a otros los hallazgos que vamos haciendo. Para mí la solución está en el tejido social. O sea, mientras cada uno vaya por su lado, la cosa no tiene difícil arreglo. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, pues a mí lo que me llama la atención es una contradicción que yo creo que es bastante evidente, y es que mientras hay una aparente creciente pluralidad de medios en todos los terrenos, aunque los de papel pues tiendan a retroceder, sin embargo, en realidad la canalización de la información es cada vez más estrecha. Hoy vivimos una situación en la que hay más información que nunca, de todo tipo, incluso la especializada, aunque haya que buscarla, haya que... pero digamos, esa que se canaliza destinada al gran público pasa por unos canales muy estrechos. O sea, yo hay veces que me quedo asustado. O sea, ves un telediario a mediodía y otro de otra cadena a la noche y parece que las noticias las ha redactado él mismo. Es increíble, o sea, el grado de homogeneidad en ese sentido que se alcanza, ¿no? Y es verdad lo que dices tú, o sea, antes cada periódico tenía cientos de periodistas, de corresponsales. Los periódicos principales tenían su corresponsal, si no en cada provincia, en cada comunidad autónoma, a veces incluso, bueno, en todos los principales países, y ahora no hay nada de eso. O sea, ahora, en ese sentido, las fuentes se han concentrado, se han centrado en eso, en 4 agencias que controlan la mayor parte del flujo de información, de ese gran flujo, por así decirlo, mundial de información, ¿no? Incluso eso, o sea, esa aparente pluralidad, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, con el tema de los periódicos estos locales, que florecieron. De hecho, el primero que salió fue el nuestro, el de Vicálvaro, hace 24 años, cuando no existía la prensa local. Y abrimos ahí un nicho de negocio para otros, que se han aprovechado otros, no nosotros, pero son la expresión un poco, esa última, de la confusión entre noticia, propaganda y publicidad, porque realmente son periódicos comerciales, que han sido, en definitiva, básicamente un negocio publicitario disfrazado pues, con algunas pequeñas noticias que a veces con un solo periodista tienen un periódico, ¿no? Entonces, vamos, estoy de acuerdo. O sea, los esfuerzos para contrarrestar todo eso o vienen desde abajo o es imposible. Nosotros llevamos ahí ya, como ya he dicho, mucho tiempo con el periódico de Vicálvaro, pues tratando de contrarrestar, ¿no? Ese flujo brutal, ¿no? de información enlatada, pues dando cabida no solo a otro tipo de información, sino a la opinión, a la verdadera opinión y a la comunicación tal y como la entiendes y la planteas tú, ¿no?
y bueno, nos queda mucho por hacer y por recorrer, Pues sí. pero creo que, bueno, es un intento. Os animo a seguir el periódico, los que no lo recibáis vía correo electrónico, lo podéis seguir por internet en la página web de la Asociación de Vecinos, y si no, nos dais vuestro correo y os lo mandamos para que podáis seguirlo siempre que lo sacamos, ¿no? Bueno, Antonio, ¿le contestas a Jesús o...? Pero, No era una pregunta. él dice que está de acuerdo con lo que yo he dicho y claro, yo estoy de acuerdo con lo que dice él. Bueno, si hay alguna palabra más. Ya, únicamente insistir en lo que Jesús has dicho sobre la sensación engañosa de pluralidad. Eso es el mercado. La moda está haciéndonos cambiar el vestido continuamente porque el negocio consiste en el cambio. Están saliendo revistas nuevas o periódicos nuevos para nichos de publicidad concretos, porque el problema es que si hay una rama de la economía que quiere vender tal cosa y necesita una revista nueva, se hace una revista nueva con 4 tonterías, pero es el espacio para meter la publicidad. Y también en relación con la evolución del mercado, de pasar del consumo de masas a un consumo más individualizado. También aparecen nuevos medios para públicos concretos que tengan capacidad de consumo, lógicamente, si no, no. Pero todo eso está dentro de una misma idea y sujeto a unas mismas condiciones, que son las de la globalización neoliberal. Entonces, a nosotros eso no nos favorece demasiado, porque realmente donde más consumo hay ahora es en las clases altas, que son las que más pueden consumir. Y ahí es donde están saliendo cosas nuevas. Pero es que nosotros necesitamos información, pero información que nos resulte interesante a nosotros, para nuestros problemas, no para los de ellos. Y entonces ahí es donde tenemos la gran laguna que tenemos que solucionar. Bueno, pues tengo una palabra pedida aquí a mis espaldas, que es mi compañera. Sí, mira. Bueno, nada, que me ha encantado, que yo os estaba escuchando, Antonio, te estaba escuchando también y ha estado muy interesante. Ha sido partiendo además de algunos aspectos. Yo he trabajado en cosas de pedagogía de adultos y bueno, por ejemplo, lo del tema de la activación de los patrones de conocimiento y todo, que es muy interesante para el aprendizaje y tal. Pero luego un tema también que me parece muy interesante que comentabas, y lo ha comentado Rubén también, es que al final también, que también nosotros deberíamos, yo creo, ser capaces de utilizar herramientas que a veces usa el sistema para vender mensajes. O sea, no de una forma negativa, pero tampoco renunciar, quiero decir, ser capaces también de usar esas herramientas cuando queremos que un mensaje llegue, ¿no? O sea, uno de los temas también que comentabas es, pues eso, muchos temas que te llegan a lo emocional y nosotros, por ejemplo, en muchas cosas, más en temas de modificación de conducta, sabemos que o llegas un poco a lo emocional para que la gente se lave las manos, para que los profesionales sanitarios se laven las manos, por ejemplo, o llegas a lo emocional o por mucho que tú tengas un mensaje con mucho contenido muy bien elaborado, etcétera, como que no llega, ¿no? Y yo creo que a veces podemos pecar, a veces desde la izquierda, en hacer a veces también análisis que pueden ser muy buenos, con mucho contenido, con tal, pero que a veces pueden no resultar atractivos también a la hora de conseguir llegar. Y pienso que es interesante conocer esto, no para vender humo, ¿no? Pero sí también ser capaces de llegar, o sea, no renunciar a este tipo de cosas, como por ejemplo el PowerPoint, pues el PowerPoint es un medio que es visual, entonces audiovisual, si se acompaña, claro, de una charla y tal. Y muchas veces es verdad que cuando pones una imagen, ¿no? Ya llevas a una forma, o sea, activas esos bloques de pensamiento y tal, y conectas con una serie de cosas, lo de que una imagen vale más que 1000 palabras es por algo, ¿no? De tal. Y creo que a veces, desde la izquierda, hacemos análisis que pueden ser muy buenos, pero que a veces no llegan a la gente por un exceso, no sé, si hay un exceso que pueda ser de, no digo caer en simplismos, pero
pero no sé si me explico. O sea, ser capaces también de hacer las cosas que no sean tochos, o sea, que lleguen a la persona normal que va a hacer la compra, que a lo mejor sí puedas llegar, ¿no? Y me parece importante. Y luego un tema, fijaos, con lo que tú hablabas de las chorradas que nos comentan a veces como noticias, ¿no? Y luego, en cambio, yo he visto que son de esas cosas interesantes que sí que te dan las redes, pues que por lo visto en Estados Unidos ha habido una conversación con el tema de levantar las patentes de las vacunas de Pfizer y de tal. O sea, que ha habido un tema ahí, que no ha quedado nada, pero que, es decir, algo tan relevante para toda la humanidad que yo sepa, no se ha comentado. ¿Os ha comentado? ¿Sí? Pues yo no lo he visto apenas en los medios. Los demás no sé si lo habréis visto en medios. Yo desde luego no lo he visto. Que Estados Unidos está planteando, también os digo que con la vida que tengo no tengo mucho tiempo de leer apenas medios ni de ver el telediario ni de nada. Pero vamos, yo por ejemplo la radio sí la suelo escuchar mientras hago cosas o lo que sea. Y eso yo no lo he visto en noticias, no sé si vosotros lo habéis visto. Si no, me callo, pero bueno. Yo estas charlas de alfabetización mediática me las estoy planteando a largo plazo. Es decir, estoy tratando de hacer una línea argumental. Esas primeras, digamos, que han sido cosas que a mí me parece que son introductorias. Luego ya me gustaría entrar en cómo se elabora la información, qué herramientas son útiles, cómo podemos analizar la información, todo eso, ¿no? Pero eso lleva un tiempo y luego la formación avanzada, la de cómo hacer un vídeo, esto también lo podemos hacer, pero yo no sé hacerlo por Zoom. Yo estoy acostumbrado a hacer talleres. Es una cuestión de darse un tiempo, pero es que me parece también muy importante lo otro, los criterios sobre la realidad, charlas sobre los temas candentes, son dos cosas complementarias. Realmente la alfabetización mediática a nivel internacional se entiende únicamente como la enseñanza de los medios. Y claro, yo desde la teoría del aprendizaje pienso que eso es un error para nosotros, no para ellos, porque ellos están en el negocio. Pero la comunicación tiene que versar sobre algo. Y si no sabes de qué trata el tema de que te están hablando, lo desconoces, te da igual que te hagan trucos o que hagan lo que sea. Entonces, yo por eso he insistido en que me parece importante ir alternando las dos líneas argumentales para ir haciéndonos con el asunto. La pedí hacía un momento, bueno, solamente comentar, me ha parecido muy interesante, Antonio, la charla por lo metódica, que sobre todo el tema de la comunicación y sobre todo el tema del aprendizaje, de cómo aprendemos, me gusta mucho. Hombre, la verdad es que el tema de los medios aquí en España está en muy pocas manos, es decir, realmente toda la información que llega a través de los grandes medios de masa. Y sobre todo cuando escuchas los índices de audiencia, hombre, porque yo la verdad es que prácticamente la televisión no la veo, pero te pones en los índices de audiencia y te sorprende mucho cuando llegas a Telecinco y dices, joder, es que Telecinco es la que más se ve y por abrumadora mayoría. O sea, entonces todas esas cosas te chocan mucho. En cuanto a medios, la verdad es que hay, hombre, yo creo que sí que hay posibilidad. De lo que pasa que, no sé qué opinarás, Antonio, antes nos has comentado el de rebelión.es, es un punto de vista alternativo, distinto a lo que hay por aquí. Pero aquí en España hay prensa. Lo que pasa que la prensa hay que pagarla. Es decir, estamos cada vez más en la disyuntiva que lo que no se paga, es decir, cada vez es más basura. O sea que hay muchos intereses detrás de todo ellos. Hoy una opinión distinta o lo haces vía, como lo estamos haciendo, y a mí me parece que la oportunidad de estas conferencias a través de Zoom, de una enseñanza entre iguales, me parece muy, muy interesante, pero la información, los periodistas, cada vez el sector es más salvaje
Entonces, están quedándose los medios en los que realmente la gente está cotizando, está pagando. Es decir, si queremos un periodismo, hay periodismo de muchísimas clases ahora mismo. El que quiera un mejor periodismo, desde luego, lo tiene que pagar. Por ahí va un poco. ¿Qué opinas, Antonio? También veo que está evolucionando un poco el periodismo y que ya los anunciantes ya no son tan importantes. Es decir, ya el periodismo de anuncio no vive, eso ya vive Google y los que tengan el monopolio de los anuncios. Hoy los periódicos viven de la gente. La primera parte, lo de que el periodismo vive, hay que pagarlo, vale, pero nos podemos suscribir a periódicos digitales interesantes, claro, a los que lo consideremos que son de interés. A la segunda parte, a la de que los periódicos viven de las suscripciones, eso no es cierto, José Manuel. Mírate el informe anual de publicidad, del consumo publicitario, y es tremendo. Lo que pasa es que ha cambiado el sistema de publicidad. En la próxima charla hablaré de la financiación de los medios y también la quiero comparar con la financiación nuestra. Lo que yo estoy viendo es que, por ejemplo, en el país, gran parte de los artículos económicos del país están en espacios patrocinados. Eso es publicidad, porque esos artículos los ha escrito el gabinete de publicidad de tal empresa. Lo que hay es una transformación de la publicidad. La única explicación a que, por ejemplo, todos los periódicos nacionales en papel están endeudados y sus dueños siguen soportando la deuda es porque crean opinión favorable y porque les dejan meter sus propias publicidades camufladas de información. Una de las cosas fundamentales que ha hecho el neoliberalismo es la desregularización. Había una regularización de la publicidad, de cómo tenía que ser, de cómo no podía mezclarse publicidad con información. Eso ya está pasado de moda. Mírate la página económica del país y ves que la mayor parte de los artículos son hechos por esos gabinetes. Esa es la principal fuente de financiación. El país ni vende ni está. Yo fui durante algunos años suscriptor del país, lo dejé hace bastantes años y me llegan todos los días propaganda de que me hacen ofertas pues están desesperados. El asunto es ese. Pero influye muchísimo también, es sobre todo, digamos, la polarización mundial del mercado occidental. No puede ser que en el país o en otros periódicos haya todos los días información de Venezuela y de Israel y no la haya de China. Porque, claro, en este momento todo el mundo debería saber que la primera potencia en muchos aspectos es China. Entonces, y bueno, y no vamos a hablar del comercio de China con España. O sea, que tenemos chinos por todos lados. Pero como si no existieran. En este momento lo estamos viendo en las vacunas. Países o incluso comunidades por su cuenta están tratando de comprar la rusa. Ayer he leído que ha salido una información, me parece, no sé si en el New York Times o en Washington Post, alabando la vacuna cubana, que está dando muy buenos resultados. De eso no sabemos nada, ni de las vacunas chinas, ni de las rusas, ni de esas sabemos nada. En Asia, en este momento, Televisión Española tiene una corresponsal, Mavi Doñate, para la mayor parte de Asia. Ahora tiene otra en Israel. ¿Cómo puede ser que tenga un corresponsal en un país de 9 millones de habitantes? Si eso es poco más que Madrid. Pero es Israel y se pone a informar de otros países de alrededor con los que Israel está enfrentado y claro, ella, ¿dónde está en Israel? ¿Qué visión está dando el problema? El de Israel, el de la banca americana. Esos problemas son muy importantes y resultan difíciles de... hay que buscar por internet y documentarse
como podamos y Ya. luego intercambiar fuentes y estas cosas. Si queréis, vamos ya concluyendo. Quizás sería bueno presentar la siguiente charla que vamos a tener. Vamos a ver, lo primero es que normalmente las charlas de últimos de mes serán el último viernes de mes, pero este mes, como coincide con el puente del 1 de mayo, lo hemos adelantado al anterior. Y el que viene es un señor que está en televisión y en los medios con muchísima frecuencia criticando los métodos de Hacienda, porque es el presidente de Gesta, el presidente de los técnicos de Hacienda. Él piensa que se puede conseguir un sistema tributario más justo, como lo piensan muchos de los técnicos de Hacienda. Ahora, otra cosa es que no les dejen desarrollarlo y que se puede aminorar mucho el fraude fiscal si ellos les dejaran trabajar de una manera más libre y todo eso. Entonces, Carlos Cruzado, Internet dice que es una de las voces autorizadas más críticas de la política fiscal y económica de los últimos gobiernos, tanto del PSOE como del PP. Este hombre lleva 30 años como técnico de Hacienda y 15 como presidente de los técnicos de Hacienda. Y ha trabajado en departamentos muy importantes de Hacienda, como es la Intervención General de la Administración del Estado y el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Algunos le podréis recordar porque cuando en el 2015 él vino a Valdebernardo, sí. Valdebernardo. Pero bueno, en cuanto le veáis la cara le vais a reconocer. Es amigo nuestro, participó en mis vídeos indignados. De lo que va a hablar es de un sistema fiscal más eficiente y justo, sin que ello suponga nuevos recortes y ajustes en contra del estado del bienestar. Antonio, muchísimas gracias. Como siempre, nos has dado un cúmulo de información de mucho interés. Yo te pediría, Rubén, un esfuerzo más a tantos de los que te estamos pidiendo, de que nos pasaras lo antes posible el enlace de la grabación. Yo en este momento hay tantas de las diapositivas que nos has pasado que me gustaría ya casi lo antes posible mirarlas, porque me parece muy interesante, pero es como tú has hecho el ejemplo que has dado del vídeo gótico, que lo tuviste que parcelar para poder asimilarlo. En la documentación que hay en el blog también hay. Pues nada, muchas gracias y ya nos veremos.